y ya después que yo lo vea. Sí, hermano. Muchas gracias, hermano. Bien. Gracias por siempre estar ahí, al pie del cañón compartiéndonos, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente a usted, a toda su familia. También oro por toda su familia, por sus papás, sus hermanos, sus sobrinos, por todos ustedes. Amén. Vamos a Vamos a orar. Y vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a ver si sale compartir la pantalla aquí para que nos ayude a cantar aquí. Sí. Bien. Esta de... ¿Sí la ve ahí? Sí, hermano. Sí. Vamos a ver. Te bendecimos, Señor, te alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Que tu presencia esté en medio nuestro, en este estudio, Señor. Todo lo que vayamos a hacer, te honremos, te alabemos, te engrandezcamos, Señor, a ti, porque solo tú eres digno, Señor. Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como él. Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para tú eres el Dios que adoramos, y el pecado, glorioso Redentor, y rey, te adoramos, el Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, todo en él hay salvación. A él sea la gloria y el poder, todo es de él y para él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en mi ser, y poder para tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor, y te adoramos. Amén. Tú eres bueno, Dios, eres grande y poderoso, Señor. Alabado sea tu bendito nombre, Cristo, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Grande en misericordia eres, Señor. Dios todopoderoso, mi Dios. Bendito es soy soberano, de misericordia, poder para salvar. Tú eres el Dios que adora quien derrotó la muerte y el pecado, grande en Redentor y Rey, te amamos. Amén. Te adoramos, Señor, eres igual. Te adoramos, recibe la gloria, recibe la alabanza de tu Eres bueno, Dios. Eres glorioso y misericordioso. Te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre. nuestra casa, nuestra familia.
Oramos, Señor, por Amén. este estudio, que los alcances a todos. Que tu bendición llegue a cada uno de ellos. Sí, Señor, tú eres grande, Señor, grande bondad, Señor. Esta Guarda, Señor, temporada, todo, Dios mío, todo el mundo, vamos a Señor, amarte más, pandemia, podamos Señor, servirte guárdanos, más, Señor. podamos confiar más. Ruego, No hermano, hay Señor, y Dios permite, tan Señor, grande que como se tú, Señor. termine pronto, Dios Señor santo y bendito. poderoso. Dios Por eso Todopoderoso, tú lo estaremos puedes te hacer con tu alabando, poder, Señor. Señor bendito. Eres feliz, bueno, mi Dios, muy bondadoso. El Dios Todopoderoso eres tú, Señor. Alabado eres. Ay, mi bebé hermoso. Ay, mi bebé Moisito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hola, perdón por la tardanza. Sí, mi amor, tú no. Ya se fue. Hice un coraje con mi hermano Pepe. Necesito otra, no, mamá, necesito otra taza, güeyito. Gracias, mamá. Emiliano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Héctor. Ay, mamá. Dios te bendiga. Acá andamos. Eric pasó Ya andamos. rapidísimo al baño y Qué mi mamá alegría está verlo. sacando. Pensé que me iban a dejar solo aquí Dios, hoy. qué alegría oírte, mi amor. Ah, igualmente, hermano, gracias. Aquí ando, aquí lo escucho. Dios te bendiga, Héctor, hermano. Igualmente. Hola, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. Hola, hermano. Hola, Hola, Pues mami. vamos a adorar Hola, Dios Emiliano. No te vemos, hija. Ay, yo sí lo veo. Mira lo que lindo. No, hija. Ay, qué Ya tiene bien grandecita su pancita, hermano. Viri. Va a crecer y crecer. Ay, Emiliano está bien chulo. Sí, mi Sí, yo bebé. también ya estoy mi panza. Pero Pero no no sé ya casi primo, Emiliano. Pero no te ves. No sé por qué no me veo. A ver, déjame ver. qué le oprimir. Es que en el Skype no se ven todos, se ven algunos nada más. Ah, sí. Ah, bueno, yo sí los veo a ustedes. Hola, señora Invita. Hola, don Armando. Hola. La veo estática. Ah, Dios te bendiga, Gracias a Dios. Invita, te extrañamos mucho. Ay, mi bebé hermoso. Oh, chiquito. Ay, está bien bonito. Qué bonito. Te cambiaste el Ay, pelo, te ay, cambiaste el look. gracias, Raiza. Ay, mi Ay, bebé hermoso. Gracias, Raiza. está bien. Ay, Amén. mira. Ay, Vamos mi a seguir adorando a Dios, vamos a adorar Sí. a Dios con este otro canto. Y se senta Dios amén. acá. Vamos a adorar. Hola. Bien, gracias a Dios. ¿Cuál va a ser, hermano? Sendas Dios hará, donde piensas que... Perdón. A ver. Alexander, el estudio. Tienes que bajar, ya sabes. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerza me dará, y un camino hará. Una vez más, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Y Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, y un camino hará, donde no puedo más. Mi camino en la soledad me me guiará. y aún en el desierto encontraré. La tierra pasará, tu palabra eterna él hará algo nuevo. Se escucha muy cortado. Sendas Dios hará, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará,
Tu camino porque no lo hagas. Si caminas medio, ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Es grande tu misericordia, Señor. Bendice a cada una de las familias de este Señor. Guárdanos, Señor. Bendito, santo eres tú. Bendito tú eres grande, Señor. Eres poderoso, Guárdanos, Señor. Que tu ángel campe alrededor de nosotros, Señor bendito. Que logra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, yo estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará, no camino en la soledad me guiará, ya aún en el desierto encontraré, la tierra pasará, la eterna es. Él hará algo nuevo donde no lo hay. Lo hay maneras no podemos entender. Él amén. Amén. Oye, mucho ruido. Hermano Jorge, se le oye cortada la voz. Sí. Ustedes mañana temprano, bájate. Tuviste mucho tiempo, ¿no? Te dije, no vas. Ahí se oye. Ahí sí, hermano. Ya. Es que quiero pasar aquí. Bien, pues vamos a aprovechar para orar. Y vamos a pedir al Dios de misericordia, Amén. al Dios al que nuestra vida de Padre de misericordia, Padre de amor, Dios de misericordia, y aquellos que no te conocen, Dios, nosotros tenemos esperanza en ti, esperanza viva, económicamente, emocionalmente, de salud también, sus hospitales, sus familias, oramos por ellos. Oramos por esta nación, oramos, Señor, por los que tienen un diagnóstico nada favorable, que los médicos han perdido toda esperanza, pero nada es difícil ni imposible para ti. Tu misericordia, tu favor alcanza. Tócalos allá que están en sus casas, en sus hospitales, Señor. En misericordia, con tu mano, estamos poniendo, Señor, nuestros hijos, nuestros matrimonios, nuestros hogares, nuestra economía. Señor, todo, Señor, lo ponemos en tu mano para que tú lo cuides, Señor, para que tú lo cubras con tus alas, porque todo es tuyo, Señor. Si vivimos, si respiramos, es porque tú lo permites, Señor. Glorifícate. No somos merecedores de tu misericordia completa, Señor. Fuerza, Dios, por el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Alabado eres, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gloria. Bueno, vamos a ir al estudio de
Vamos a de la clase pasada. Estoy viendo Juan 4, Hermano, ¿verdad? se le sigue cortando, hermano. Ay, voy. Y yo creo que todos van a tener que mejor cerrar sus audios porque se oyen muchos ruidos y no vamos a poder escuchar al hermano. Bueno, ahí, Ahí sí, hermano. ya, ahora sí. Ya no me voy a mover tanto para que no se... Entonces, de la clase pasada, estuvimos viendo Juan 4, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Verdad? Entonces, estuvimos viendo varias cosas, cómo Jesús rompió con ciertos tabúes que había en el momento para poder alcanzar las almas, especialmente para alcanzar una población que, como eran los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, y cómo Jesús pasa por un montón de cosas para alcanzar a esta gente, y esta gente reconocen a Cristo como el Salvador. Pero también vimos un principio de las cosas que a Dios le gustan, cosas que Dios anda buscando. Y estuvimos viendo, vamos a estar buscando en Juan 4, ese versículo específicamente, vamos a buscar Juan capítulo 4. Juan 4, a ver si lo vemos aquí. Juan capítulo 4. Y vamos al versículo 23. A ver, ¿quién lo lee por ahí? ¿Sí ven la pantalla compartida o no? ¿Sí se ve? Sí se ve, hermano. Ok. A ver, ¿quién lo puede leer? Juan 4, 23. Hello. ¿Alguien me oye? A ver, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok. ¿Le sigo? Bueno, hasta ahí. Ahí estuvimos viendo de la clase pasada que Dios es espíritu y por tanto hay que adorarlo como en espíritu y en verdad. O sea, no es algo material. Por eso cualquier adoración de un objeto material está mal, porque Dios es un ser espiritual. Entonces hay que adorarle espiritualmente en nuestro corazón. Por eso es que no se debe adorar ninguna foto ni de un Cristo, ni de María, ni de San Judas. Eso se llama idolatría. Y es una especie de ofensa a Dios, porque Dios no es así. O sea, Dios no es material. Dios puede materializarse porque Él es todopoderoso, pero Él es espíritu. Por eso Él dice que Él busca verdaderos adoradores. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Los que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, en su esencia, como Él es, un ser espiritual. Entonces, Dios da todas las cosas, da dones, da salvación, hace muchos favores a nosotros, pero hay cosas que Él no nos las da. Él espera que nosotros se la demos. Ese versículo nos revela algo de lo que Dios espera de nosotros, que Dios no nos los está exigiendo, sino que Él espera que nosotros se lo retribuyamos a Él. Él busca, dice, verdadera adoración. O sea, cuando nosotros hemos entendido la grandeza del sacrificio de Cristo, cuando hemos entendido la grandeza de su amor, se debería esperar de nosotros que nosotros, ¿qué cosa? Lo adorásemos a Él, le agradeciéramos, lo exaltáramos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sí entiende esto, hermano? Sí. Ok. Entonces, Amén. por eso dice que Él anda busca verdaderos. Y estuvimos viendo de la clase pasada que nosotros generalmente asociamos la adoración con la música. Por ejemplo, decimos que si hay una música que es suave, no es una música de adoración. Y si decimos que hay una música movida, pues decimos, pues eso es una alabanza. Pues en realidad no es así.
En realidad, la alabanza puede ser tanto en música suave como en música movida, y la adoración tanto puede ser música suave como movida, porque es una actitud del corazón. Entonces, podemos adorar a Dios con música, pero también podemos adorar a Dios sin música. Tu actitud, lo que tú haces para agradar a Dios, se convierte en un acto de adoración. ¿Ok? Sí. Entonces, eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. Pero si hay una conexión directa, de forma general, nosotros también adoramos a Dios por medio de cánticos espirituales, alabanza que utilizamos para adorar. Entonces, vamos a ver, entre otras cosas, qué beneficio hay o por qué Dios. Ya lo perdimos. Ya se le fue. Hermano Jorge, ya se le volvió a ir toda la voz ahora sí. Ahí. Ya. Sí, ya. Ya, volvió. Entonces, no es que Dios necesite nuestra adoración o nuestra alabanza para Él sentirse Dios. Él es Dios, existamos nosotros o no, lo alabemos o no, Él sigue siendo Dios porque Él es el creador de todas las cosas. Quien más se beneficia realmente. Ya lo perdimos de nuevo. Ya. ¿Mi papá está tomando el estudio, mamá? No, es que está con tu abuelita dándole de comer. Pues ahí lo grabamos. Voy a ver. ¿Traes el oxígeno, mamá? Sí. Ah, ok. No se ve. Ya, hermano Jorge, perdón. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Sí se oye. Sí. Me traigan el teléfono ahí. Entonces, le decía que quien más se beneficia con la adoración y alabanza somos nosotros mismos. Al nosotros darle a Dios adoración y alabanza, recibimos de Él también. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver si ahora me pongo por aquí. A ver si. Trae mucho sabor, mamá. Por favor. A ver si. Ya se. ¿Qué es eso? Hola, Bueno, mami. seguimos aquí. A ver. Entonces, quien más recibe, Ya lo conozco. quien más se beneficia con la adoración y la alabanza, pues somos nosotros. Ahorita vamos a ver cómo está relacionado todo. ¿Sí? Yo creo, hermano, que ya vamos a tenernos que mejor conectar por Zoom. No oigo bien. Es que le digo al hermano que ya vamos a tenernos que conectar, yo creo, por Zoom, porque así se le corta al hermano. Sí. No se preocupe. Ahora. También por Zoom podemos nosotros, ¿eh? Yo también por Zoom si gustan, ¿eh? Sí, ya lo tenemos que hacer por Zoom, yo creo, porque así al hermano se corta mucho por Skype. Señora Mita, ¿usted tiene Zoom? Póngale su audio, señora Emita. Sí tenemos. Y yo. ¿Quieren que nos vayamos por Zoom? Bueno. Entonces, vamos a tratar de terminar la de hoy por acá. Ok. Pero ya la próxima ya por Zoom. Ya vamos a hacerla por Zoom, la próxima. Vale. Bueno, ya a ver hasta que se instale el Skype. Bueno, seguimos aquí. ¿Sí? ¿Se sigue oyendo? ¿Sí o no? Sí, hermano. Ya. Sí. Bueno, entonces,
Vamos a buscar un momentico el Salmo 100, a ver qué pasa cuando nosotros, o qué nos sirve a nosotros la adoración, especialmente esta adoración que hacemos por medio de cantos. ¿Por qué es tan importante? Salmo 100, ¿qué? Salmo 100, vamos a leer el Salmo 100 ahí. Cantar gracias a Dios. Ahorita dice todo. ¿Mm? Salmo 100, ¿qué versículo? Empiezas Ahí todo, desde el A ver, si quieren se lo voy leyendo. pero lo está El- buscando el hermano Jorge. ahí ya va a No, salir. está todavía Juan, hermano. Ah, ya. Empieza a leer, a ver. Ya, Erika. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, hemos visto, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos y ovejas de tu prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Si se fijan ahí en el versículo 4 que dice, entrar Entrar por por sus sus puertas fuerzas con acción con de acción de gracia, gracias, por sus atrios con alabanza. con alabanza. Entonces dice que la manera de acercarse a Dios, ¿cuál es? La manera de Con entrar, acción de gracias. cuando hablaba de las puertas y de los atrios, se estaba refiriendo al templo. Gracias, acción de gracias. Y el templo se refería al lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, a la presencia de Dios, la forma en que nosotros nos vamos acercando, vamos a decirle así, que vamos preparando el camino para nosotros acercarnos a Él, es por medio de acción de gracia y de alabanza. O sea, la alabanza, la adoración, preparan un ambiente en el cual nosotros vamos a sintonizarnos con Dios. Entendemos que Él es digno, que Él es merecedor. Recuerde, creo que en alguna oportunidad hablamos sobre que nadie se acercaba al rey con las manos vacías. Creo que dimos un estudio sobre eso, sobre la honra del rey. Hay un versículo que dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Él es gran rey, gran señor. Y entonces al rey nadie se acercaba con las manos vacías. No es que él tuviera necesidad de algo, sino que era una manera de que las personas que se acercaban a él mostraban su honra y su respeto al rey, trayendo algo para ofrecerle al rey. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué traemos en nuestra mano? ¿Qué traemos en nuestro corazón? Pues nos acercamos ¿cómo? De la forma adecuada, dándole gracias a Dios y adorando a Dios. Vamos preparando el camino para acercarnos a Él. Se crea un ambiente favorable en el cual podemos estar en la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces Amén. aquí hay varios asuntos. Sabemos que Dios es Padre, que Él es nuestro mejor amigo, que hay confianza, pero al mismo Amén. tiempo Él es gran Rey y gran Señor. Amén. Entonces, lo podemos ver en las historias bíblicas, que aunque los reyes tenían hijos, los hijos también tenían que acercarse al rey con respeto. Entonces, había confianza. Entonces, una de las maneras en la cual expresamos nuestro respeto, nuestra honra a Dios, es precisamente cuando nos acercamos dando gracias y alabando a Dios por lo que Dios nos ha dado, que Dios es. Entonces, aunque realmente tengamos un montón de peticiones, tengamos un montón de peticiones acá delante de Dios, no vamos a ir sencillamente con toda esa lista de peticiones. Ajá. Estoy tratando de todavía. Soltarle a Dios toda la lista de peticiones, las cosas que tenemos para decirle, como si Dios fuera alguien que está solamente para responder peticiones. No, Dios es gran Rey, gran Señor, nuestro Padre. Entre otras cosas, Él puede ayudarnos y responder, pero también necesitamos reconocer quién es Él. Entonces acerquémonos de la forma correcta. Amén. Entonces, la alabanza y la adoración preparan el ambiente, preparan el camino
para nosotros poder tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted vaya a acercarse a Dios en oración, no tenga apuro. Hay veces que sí, la situación lo exige porque estamos muy afligidos y soltamos a Dios toda la carga que tenemos. Pero acerquémonos y empecemos a exaltar a Dios, a glorificar a Dios. Apréndase canción, apréndase salmo, dígale algo hermoso a Dios, adore, dele gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, en ese día y en su vida entera. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros empezamos a alabar a Dios, vamos a ir al Salmo 22. Mire lo que sucede cuando nosotros comenzamos a adorar y a alabar a Dios. Salmo 22. Salmo 22. Amén. Decirle versículo exacto. ¿Qué versículo? Lo está buscando. El 22, ¿no? Sí, pero bendito sea tu nombre, Señor. Vayan leyendo ahí con la vista hasta que tu cuenta el versículo dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Ajá, el versículo 3. Versículo 3. Ya. En mi computador puse la palabra. A ver, dice. Versículo desde el 2 voy a leer. Dice, Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no hay para mí refugio. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, o sea, del pueblo de Dios. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, nos libraste. Fíjense cómo del versículo 1 él empieza a hablar de que está en una situación difícil. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe quién dijo esas palabras? Jesús. Jesucristo en la cruz. Entonces, este salmo es un salmo profético, escrito un montón de años antes de que viniera Cristo a la tierra, y estaba diciendo lo que iba a decir Cristo en la cruz. Estaba sumamente afligido, una situación difícil, pero el versículo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios comienza a alabar a Dios, ¿qué hace Dios? Dios convierte las alabanzas en su habitación. Es como que la presencia de Dios empieza a descender de una forma muy especial cuando alabamos a Dios. Nos vamos a dar cuenta de esto, hermano, que a través de la historia bíblica, cuando el pueblo de Dios empezaba a alabar a Dios, cosas sobrenaturales empezaban a suceder, ¿verdad? Vamos a ver un momentico una historia que demuestra esto, este versículo, y luego le vamos a la aplicación. Esto es Segunda de Crónicas 20, una historia que quizás en otro momento hemos visto. Segunda de Crónicas 20, aquí les comparto. Esta historia de Josafat, cuando vienen 3 o 4 ejércitos contra él, y ellos no saben qué hacer, se ponen a ayunar, a orar, y a pedirle a Dios que los ayude, porque no saben qué hacer. Y Dios les da una respuesta en este versículo, en el versículo
15 dice, se levantó un hombre lleno del Espíritu Santo y le habló de parte de Dios al pueblo, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto a la roca, antes del desierto de Jerez. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y ved la salvación de Jehová, vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Esto le habló este hombre inspirado por Dios. Y Josafat, entonces, ¿sabe lo que empezaron a hacer? Empezaron a cantar a Dios, empezaron a adorar a Dios. Adorar a Dios. Y el otro día, bien temprano, dice el versículo, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantase y alabase a vestido de ornamento sagrado, mientras salía la gente armada, y que dijese, glorificad a Jehová, porque su misericordia es. Empezaron a alabar a Dios. ¿Y qué dice el versículo 22? Y cuando comenzaron a que entonar cantos y alabanzas, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, de monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y entre ellos mismos se hicieron matar. Pero todo sucedió, dice, cuando ellos que hicieron, comenzaron a alabar a Dios. Dios puso su habitación en medio de la alabanza y empezó a actuar cuando empezaron a alabar. Y esto no es un caso aislado. Esto no es un caso aislado. Vamos a ver en el Nuevo Testamento rápidamente. En el libro de Hechos. Capítulo 17. A ver, 17. Me recuerda, por favor, hermano, era Segunda de Crónicas 20, ¿verdad? Sí, Segunda de Crónicas 20. Y este es... Sí, 18 y 22. 20 del 15 al 22. Gracias, hermano. Ok, entonces Hechos 16. ¿Ya no 17? No, no es 17, perdón. Es el 16. Aquí resulta lo siguiente, le comento un momentito para que vean más o menos el contexto. El asunto es que va Pablo y Silas predicando la palabra en Filipos. Y entonces allí había una mujer que estaba endemoniada, estaba poseída por demonios, y Pablo la liberta. Pero esta persona se vieron afectados porque la mujer que era adivina, que practicaba adivinación, pues ella le daba ganancia a su dueño. Y entonces el dueño denunció a Pablo y a Silas porque se le había acabado ya el negocio. Y entonces los encarcelan, ya aquí en el versículo 16, y los azotan grandemente por esta circunstancia, por causa de que ellos predicaban el evangelio, habían libertado a esta mujer. Y los metieron en la cárcel, en el calabozo de más adentro, después de haberle dado una tunda de golpe, haberlos azotado, haberle hecho tanto. Y vamos a ver lo que sucede, lo que hacen ellos. Versículo 23 dice, después de haberle azotado mucho, los echaron de la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y lo metió en el calabozo de más adentro, el más oscuro, el más profundo, y aseguró sus pies en el cepo de las circunstancias que tenían tan difíciles. Pero, una vez más, Pedro, como en el Salmo 22, pero tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Hechos 16:25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Estaban utilizando estos himnos para adorar a Dios en medio de su oración. Estamos hablando, preparando el terreno. Ellos estaban adorando a Dios por medio de himnos, estaban cantando y los presos los oían.
Entonces, ¿qué pasó? Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios habita, Dios ve cosas sobrenaturales. Piensan Amén. a suceder cuando nosotros empezamos a adorar a Dios, cuando nosotros Amén. empezamos a alabar a Dios. Dios habita en nuestra alabanza. Él Amén. habita en medio de la alabanza, muchas implicaciones. Por ejemplo, si yo voy a otra casa de aquí y voy a saludarla por allá, voy de visita. A lo mejor voy y le llevo por allá, no sé, unos tamales cubanos que estamos haciendo por acá, de elote. Se le corta un poco, hermano, ¿eh? De nuevo. Ahí. Ya. No. Ah. Ya se, No. o sea, ya se le cortó a más, hermano. ¿Se oye? Más o no, casi Se no muy sigue bien. cortando. Ahí. Más o Se menos. co- No. Ahí. No, hermano. Santo Dios. Santo Dios. Espérate. Déjame, voy a apuntarme a la computadora. Sí, hermano. Pero ¿habla a través de un micrófono o usa el celular o la computadora? No, es un micrófono que uso siempre acá. De hecho, lo tengo amplificado y se oye por mi bocina normal. No sé por qué se corta. Se corta por por Skype, hermano. ¿No Porque será por- que no hay tierra? No, ¿Sabe? Eric, porque por el Zoom, al hermano Jorge nunca se le corta en la Bueno, oración. ahí, Sí. ahí sí. Sí. Ya, ok. Bueno, entonces, le decía que si yo voy a casa de Pili, voy de visita, yo puedo llevar algo de visita, ¿verdad? A ver, como un cafecito, algo que nos tomamos, unos tamales cubanos. Pero voy de visita y me regreso. Pero cuando tú vas a un lugar a habitar, ¿qué tú llevas? Una maleta. Pues llevas todo lo tuyo, ¿verdad? Te mudas, Sí. es una mudanza. Entonces dice, pero tú eres santo, donde vimos en el Salmo 22, tú que habitas En la alabanza de tu la pueblo. alabanza de Israel. Al parecer, Dios hace de las alabanzas su habitación y ahí Él trae todo lo suyo, ¿verdad? Y Sí. fíjate lo que dice el Salmo 91. 91. ¿Qué dice el 91? El que habita al En medio abrigo del Altísimo Altísimo. morará Bueno, bajo la ¿y sombra. cuál es su habitación? Las alabanzas. Amén. Es otra forma de interpretarlo también. Entonces, cuando estamos alabando a Dios, estamos habitando también juntamente con Él. Y todas esas promesas que vienen del Salmo se cumplen en nuestra vida en medio de nuestra adoración, nuestra alabanza a Dios. ¿Qué dice? Todo ese Salmo está lleno de promesas tremendas. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. No temerás a terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. Todas esas cosas ocurren cuando habitamos en medio de la alabanza. que Él pone su habitación en medio de la alabanza. Amén. Entonces, eso se refiere también a nuestra alabanza personal y nuestra alabanza como pueblo, como iglesia. Por eso es tan importante también que alabamos a Dios como iglesia, como cuerpo, como pueblo. Amén. Porque aquí dijo Dios que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, pues allí le está Él está en también. medio. Amén. 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 Ok. Entonces, vamos a ver cómo se enlaza todo este salmo que estuvimos viendo, todo esto que estamos diciendo con otra historia maravillosa. Fíjense qué maravilloso es. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel.
Primera de Samuel 16. 19. 16, ¿no? 16, 16. Samuel unge a David. No, 16, 16. Primera de Samuel. Ajá. El asunto era el siguiente. El rey Saúl, que era el que estaba reinando en ese momento, pues había desobedecido a Dios en varias órdenes directas que Dios le había dado. Y Dios lo había desechado. A cada rey que Dios había llamado, Dios le daba de su espíritu. Pero al él haber sido desechado, entonces el espíritu de Dios se apartó de Saúl, y cuando se apartó el espíritu de Dios de Saúl, pues se acercó a él un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Bien, entonces vamos a leer desde el 15, dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscad pues ahora a alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a uno, hijo de Isaí, de Belén. Ya no lo escuchamos, pastor. Ya no lo escuchamos. Lo dejamos de escuchar en 16, 18. Ahí se oye. Sí, Ya. hermano. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Tomó Isaí un asno cargado de pan. Una vasija de otra vino y vez. un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, hasta ahí, ¿sí me oyen? Sí. Amén. Ok, fíjense qué hacía David. Pues David lo conocemos por todos los salmos que hay. David empezaba a cantar. De hecho, inventó unos cuantos instrumentos de música, David, para adorar a Dios. Entonces, entre ellos estaba el arpa. Y David tocaba, hacía lo que él sabía hacer. Él sabía adorar a Dios y adoraba a Dios por medio de esta arpa. Y cuando comenzaba a adorar a Dios, dice, el espíritu malo se apartaba delante de él, ¿verdad? Saúl. Fíjese lo que leímos en el Salmo 91. Él te librará del lazo Del del cazador. cazador, ¿verdad? Y sabemos que el diablo es como un cazador que anda tendiendo lazo para cazar la vida. Entonces, Dios trae liberación por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Cuando comenzamos a adorar a Dios, Dios establece su habitación en medio de la alabanza. Viene todo lo que es de Dios, como dijo él, que trae una maleta. En esa maleta de Dios, ¿qué viene? Sanidad, liberación, gozo, bendición. Todo lo que Dios da, Él lo trae al lugar donde Él habita y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Evidentemente, la presencia de Dios venía sobre aquel lugar donde David estaba adorando a Dios, y donde se manifiesta la presencia de Dios, pues el diablo tiene que huir entonces. ¿Ok? Sí, amén. Vamos a ver otro versículo que nos habla sobre este.
Esther, Salmo 32, 7. Salmo 32, 7. Son Siete. 7. Gloria a Dios. Amén. Ajá, ¿qué dice el 32, 7? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ajá, fíjese lo que está ocurriendo aquí. Él está diciendo que Dios es su refugio, que Dios lo guardará de la angustia. Dice, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces está hablando de que cuando alabamos a Dios, pues hay qué cosa, liberación. Hay liberación. Entonces, yo he oído muchas anécdotas interesantes de personas que, por ejemplo, han visto a sus vecinos en un conflicto X, han estado peleando, discutiendo, y sabemos que donde hay todas estas contiendas, pues está el enemigo ahí cerquita. Claro. ¿Y saben lo que han empezado a hacer? Pues han empezado a adorar a Dios. Amén. Empiezan a adorar a Dios, oran y adoran a Dios. Y esa presencia de Dios que viene sobre el lugar donde están adorando, pues afecta Hay liberación. a los vecinos para bien, y hay liberación en ellos. Tal Amén. como hacía David, con cánticos de liberación me rodeará. Entonces, qué maravilloso esto poderlo hacer, ¿verdad? Amén. Algo más. Vamos a ver algo más. Y le comparto nuevamente la pantalla. Aquí hay un salmo también que habla sobre el efecto de la alabanza. Ah, bien, Salmo 8.2. ¿Salmo cuál? Salmo 8.2. A ver, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lea? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ok, hasta ahí dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hasta ahí no se menciona la palabra alabanza. ¿Sí están viendo la pantalla compartida? Sí. Sí. Ok, ahora esa misma expresión la dice Jesús también en el Nuevo Testamento, pero le da un pequeño cambio a esta escritura. Y vamos a ver lo que dice. Versículo Mateo 21:16, lo tiene aquí en pantalla, lo pueden leer. Sí. ¿Qué dice? Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Hasta ahí, fíjese. Allá dice, de la boca de los niños de los que maman, fundaste la fortaleza. Y aquí dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Queriendo decir que la alabanza es una ¿qué? Una Fortaleza. fortaleza.
¿Y a causa de qué es esa fortaleza? Acá donde estuvimos viendo en el versículo 8, dice, a causa de tus enemigos. ¿Para qué? Para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando alabamos a Dios, Dios establece en nosotros como si fuera una fortaleza que además tiene el efecto de hacer callar al enemigo y al vengativo. Entonces, cuando se levanten enemigos contra ti, cuando se levanten, ya sean que sean enemigos espirituales o gente en lo físico, no tenemos nosotros que pelear con las armas de carne y hueso. Busque un lugar, sepárese y adore a Dios, alabe a Dios, que si hay alguna perturbación espiritual, Dios le va a hacer callar la boca al diablo y va a derrotar al enemigo. Amén. ¿Cómo dice el otro versículo, pastor? Ajá. Perfeccionate la alabanza. ¿Pero qué es? Es Mateo 21:16. Mateo. La escena que está pasando tiene mucho que ver, porque en Mateo 21:16, lo que está sucediendo, versículos antes, es que Jesús entra a Jerusalén, y cuando entra a Jerusalén, están los niños cantando, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces los fariseos dicen, no, callado, Se le está cortando, hermano. Ahí. Me cortan demasiado. No. Ay, de todos modos te vas a bañar. Listita, te lo doy. Muy rápido. En 5 minutos. No, hermano. Mamá, ¿cuál es el salmo de la fortaleza? La de la fortaleza es el Salmo 8:2. Gracias. Sí. De la boca de los niños y los que maman fundaste la fortaleza. Bueno. Ahora sí, hermano. Sí, sí se le escucha. ¿Estás oyendo? No. El estudio, amor, es una falta de respeto. A ver si por acá. Se le corta, hermano. Sí, le está quitando el trabajo para comunicarse, no sé por qué. Pero, ¿ahora sí? Sí, hermano. Sí, Así. Ajá, ya, bueno, entonces, este es el de Keila. Ya. Déjame ahora se bajarle está por ahí. escuchando como un eco. Sí, voy a bajar el volumen aquí. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, hermano. Ya. Bueno. Entonces, le decía que lo que estaba pasando en Mateo 21 es que Jesús entraba a Jerusalén y los niños estaban alabando a Dios y le decían a Jesús, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces le empiezan a criticar los fariseos y le dicen, ¿acaso no oye lo que dicen estos niños? Mándalos a callar. Y entonces Jesús le dice esta frase, ¿acaso no oíste, no leíste lo que está escrito? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y Jesús no le recitó lo que decía la otra parte del Salmo 8, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero resultó que así fue. La gente que estaban criticando terminaron callándose. ¿Verdad? Entonces, este es el efecto de la alabanza, de que trae liberación, trae la presencia de Dios sobre el lugar, el enemigo se retira, Dios se glorifica. Todas estas cosas pasan mientras nosotros estamos alabando a Dios. Amén. ¿Ok? A ver, ¿qué más?
tengo aquí. Algo más. Ok. Vamos a ir un momentico para que vean lo extraordinario que sucede cuando nosotros entendemos esto de la adoración y la alabanza a Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos. Ajá. ¿Hechos qué? No ha dicho. Ah, ¿no ha dicho? No. Hechos. Hechos 15, 16. Me da risa que ya van 2 veces que nos dice un libro y yo por alguna razón digo, va a ser el 13 o va a ser el 15 o algo así. Y ya van 2 veces que le atino. Ahorita me pasó con el Hechos 15. Hechos 15. Hechos 15, 16. Alguien que lo lea, a ver. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Digo? Sí. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor. Hasta ahí. Bien, ahí lo que está refiriéndose, fíjese, algo extraordinario. Dice, después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces el resto de los hombres, no solo los judíos, buscarán al Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la adoración y con la alabanza? Bueno, ahí está diciendo la clave para que mucha gente venga a los caminos del Señor, para que la gente sean atraídos como si fuera la hormiga es atraída por la miel o por el azúcar. ¿Cómo van a ser atraída la gente? ¿Cómo van a ser tocados de tal manera que busquen a Dios? Pues cuando sea reedificado el tabernáculo de David. ¿Y cuál es el tabernáculo de David y qué relación tiene con la alabanza? Bueno, resulta que en la historia bíblica han habido varios tabernáculos. El primer tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, que levantó en el desierto, que Dios, cuando él subió al monte 40 días y 40 noches a estar con Dios ahí, pues Dios le mostró un patrón de cómo tenía que hacer el tabernáculo para adorarlo a él, para servirle con una serie de sacrificios y cosas. Pero pasado el tiempo, ellos llegaron a la tierra de Canaán, llevaron ese tabernáculo, llegó el tiempo del reinado de David, y David no se conformó con aquel tabernáculo que ya existía, sino que él dijo, yo le voy a hacer un templo a Dios, le voy a hacer algo extraordinario. Y entonces planificó todas las cosas para hacer el templo a Dios, pero no lo pudo hacer. Dios le dijo que no lo iba a hacer él, que lo iba a hacer su hijo Salomón. Y entonces él hizo algo diferente. El tabernáculo que ya existía lo organizó de tal manera que habían turnos de oración y adoración las 24 horas. Habían 3 turnos de 8 horas, algo así, donde habían gente que cantaban y que adoraban y se relevaban, ¿no? Y seguía la adoración de tal manera que en el tabernáculo de David la adoración era continua. Esto es extraordinario, porque el tabernáculo de Moisés, que Dios le dijo todo lo que él tenía que hacer a detalle, en ningún momento dijo
que le hicieran cantos y adoraciones allí. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con lo que leímos en el versículo inicial de Juan 4, que Dios anda buscando ¿qué cosa? Verdaderos adoradores. Entonces, es algo que Dios espera que nosotros se lo demos voluntariamente. Entonces, David, entendiendo la dignidad de Dios, entendiendo la honra de Dios, él decidió establecer una adoración y una alabanza perpetua en aquel tabernáculo, que las 24 horas del año, del día y los 365 días del año iba a haber adoración y alabanza en aquel tabernáculo, porque él entendía que aquel era el lugar de la habitación de Dios y Dios necesitaba ser honrado y alabado todo el tiempo. Entonces Dios dice, tomando en cuenta eso, para este tiempo en el libro de los Hechos, ya Cristo había muerto, resucitado, y se hace mención de este versículo, dice, yo restauraré, reedificaré el tabernáculo de David, queriendo decir, yo voy a tratar nuevamente de que se haga un tabernáculo en el cual la adoración y la alabanza sea algo continuo. ¿Y cuál es ese tabernáculo? ¿Cuál es ese lugar donde Dios habita? Pues la Biblia dice que ahora tú y yo somos templo o tabernáculo del Espíritu Santo. Y somos ese tabernáculo que debería ser como el de David. ¿Cómo era el de David? Que había una honra, una adoración, una alabanza continua las 24 horas del día. Qué maravilloso que nosotros continuamente pudiéramos adorar, bendecir, exaltar al Señor en todas las cosas que vayamos a hacer. No que a lo mejor todo el día no podemos estar cantando, pero sí todo el día podemos estar adorando y honrando a Dios. Cuando nosotros hacemos eso, cuando la iglesia entiende eso, entonces dice que Dios va a ¿qué? A hacer que el resto de los hombres que hagan, busquen al Señor, versículo 17. Entonces, a la persona que entiende este principio, que de forma continua esté adorando a Dios, pues Dios le va a traer gente a su vida para que busquen a Dios. Gente se van a inspirar en ti para buscar a Dios. Porque en ti va a haber presencia de Dios, en ti va a haber liberación, en ti va a haber gozo, en ti va a haber todo lo que hay en la habitación de Dios. Y la gente se van a maravillar de lo que Dios hace en tu vida. Entonces, esto es un llamado, hermano, a que vivamos una vida de adoradores, de gente que honra, que reverencia, que exalta el nombre del Señor. Y a consecuencia de eso, una serie de bendiciones y de beneficios espirituales y materiales van a haber en nuestra vida también. Amén. 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 Entonces, eso es algo tremendo. Incluso a mí me ha pasado cuando me ha tocado ministrar liberación a personas que han estado oprimidas de demonios, pues hemos empezado a cantar y adorar, y la misma adoración, la misma alabanza, pues trae liberación también a esas personas también. Es algo maravilloso. Hay personas que en medio de un servicio de la iglesia han estado cantando, adorando a Dios, y allí han recibido su milagro. Han recibido liberación y milagros también, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a ser verdaderos adoradores, que adoran en espíritu y en verdad. Amén. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo bien. Entonces, yo acostumbro, por ejemplo, para inspirarme un poco, pues cuando voy a orar, pues pongo alguna música instrumental, cristiana o alguna música de fondo, y empiezo a cantar y empiezo a adorar con la música, preparando el terreno, ¿verdad? Para dar honra y dar gloria a Dios. ¿Ok? Y entonces, de esa manera, pues disfrutamos, nos deleitamos en la presencia de Dios. Y se cumple lo que dice la Escritura: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Ok. Pues bueno, que Dios nos ayude entonces a entender estos principios y ver que esto a Dios le gusta que nosotros adoremos, pero lo mayor beneficiado con la adoración, pues somos nosotros mismos. Amén. Amén. El Señor nos ayude.
A ver, dígame. Decía que había una parte cuando estaba hablando del tabernáculo de David, mencionaba algo así como que David dándose cuenta del orgullo de Dios, o no sé si fue esa la palabra. La honra que él merece. Sí. Él entendía la honra que merecía Dios y entonces estableció esos turnos de adoración. Okay. Entonces había cantantes, era impresionante aquello. Había cantantes, salmistas que adoraban proféticamente, era algo extraordinario. Hay muchas escenas en la Biblia donde cuando el pueblo empieza a alabar a Dios, pues Dios hace algo. Hermano, por ejemplo, a ver. Perdón, sí. Por eso dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios, ¿no? En parte por eso también, porque entendía, sentía como Dios sentía también. Amén. Por ejemplo, cuando Salomón va a inaugurar el templo, que ya su padre había hecho los planos y había copiado el material y todo, o sea, David, le tocó el edificar el templo. Cuando ya lo edifica, que lo va a inaugurar, pues este Salomón pone una cantidad de gente con instrumentos, así, por poner un ejemplo, habían como 120 personas con trompetas. Bueno, una trompeta hace ruido. Imagínese usted 120 personas con trompeta. Pues más. Y gente empieza a describir la cantidad de instrumentos y la cantidad de gente y todo. Aquello era, pero una cantidad extraordinaria. Y que cuando ellos empezaron a tocar aquellas trompetas y empezaron a alabar a Dios, dice que entonces fuego descendió del cielo y cayó sobre el lugar que habían hecho del sacrificio para consagrar el templo. Y fue algo impresionante, pero todo cuando empezaron a alabar a Dios. Amén. Wow. Amén. Entonces, ¿ya no se ha hecho algo similar en tiempos modernos? Bueno, yo no lo he visto en tiempos modernos, así como con fuego así. No, así no lo he visto, pero de que Dios hace cosas así, sí las sigue haciendo. Amén. Bueno, pues, hermano, porque también nos dice cuando Elías oró a Dios y que cayó fuego del cielo. Bueno, de hecho, hay una escena en que casi que ocurre, pero Jesús como que lo para. Pero es una escena, bueno, un poquito difícil ahí. Los discípulos van a predicar a un lugar o van a preparar la cena del Señor para las Pascuas y entran en una aldea de samaritanos. Pero recuerden que los samaritanos y los judíos no se daban bien. Y entonces los chuchu fuera, los sacaron, ¿no? Y entonces llegaron a donde estaba Jesús, los discípulos, enojados, y le dijeron: Señor, no nos quisieron recibir allí. ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Y le dice el Señor, dice: no, ¿acaso no saben de qué espíritu son ustedes? Yo no vine para perder la gente, yo vine para salvarla. Ok, entonces se lo impidió el Señor, pero ciertamente, bueno, ya en aquellos tiempos fue necesario porque se hacían sacrificios de animales, pero ya ahorita ya no se hacen sacrificios de animales, ahora el sacrificio único y verdadero y eterno es el de Cristo. Entonces por eso ya no se hace con fuego ni nada de eso. Pero de cosas sobrenaturales que ocurren ahorita, más grandes que aquellos tiempos, pues sí las hay. Sí las hay muchísimas. Después, acá tengo un pariente viviendo acá conmigo acá, que es de Cuba, y ahí le estoy predicando y eso, y le enseñé algunos videos, algunos testimonios de milagros que Dios ha hecho, y le enseñé algunos de un hermano africano, se llama Tibi Joshua, de sus comienzos, y son milagros de esos así que tú te quedas así, porque en tu cara ahí ocurren los milagros, ¿no? Y son cosas tremendas. Asombrosas, pero son también, hay que tener estómago porque son de enfermedades así bien feas, así de cáncer, de úlceras y cosas así bien, que hay que tener estómago, porque si no casi que vomitas ahí, ¿no? Pero sí es tan tremenda. Después el que quiera, pues la busca ahí. Ahí está. ¿Cómo se llama, hermano? Tibi Joshua se llama. Una T, así le ponen un T-B Joshua. Y le pones así milagros y ahí hay montones ahí. El ministerio de él fundamentalmente es de sanidad y milagros. Hay muchísimas ahí. De liberación de demonios y muchas cosas ahí. Entonces, sí, él tiene el cuidado de grabarlo antes
O sea, cuando está así bien feo, y después de la oración también, y cuando la persona viene a testificar y ya se ve el cambio de lo que ha ocurrido y así, ¿no? Y está bien tremendo eso. Impresionante. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? No, yo ninguna. Okay. Pero nada más lo que quería decir es que sí, Dios hace liberación en medio de la alabanza, porque se acuerda, hermano, cuando Ari empezó a ir a la iglesia, estaba en medio de la alabanza, ¿y qué le pasó a Ari? Dios Pues la ahí, hizo libre. Ahí empezó a ser liberada, ahí en medio de la como alabanza. ahorita Ari ya le sirve al Señor con, pues sí, tremendamente, ¿no? Porque amén. cómo le sirve ella ahora a Dios y cómo la usa el Señor. Y todo empezó casualmente tocando el arpa moderna, que es la guitarra. Ajá, sí, exactamente. Pues así, ¿no? O sea David que tocó el arpa y nosotros tocamos la guitarra. Ok, está bien. Está bien. Bueno, entonces, hermano, pues ahí seguimos entonces orando, seguimos perseverando. Amén. Y en comunicación entonces también. Entonces ya la próxima vez, pues sí, vamos a intentarlo por Zoom a ver si nos sale un poquito mejor. De todas maneras, yo lo voy a grabar, el Zoom mío se conecta con YouTube y entonces el enlace lo pongo ahí ya. Para mí es más fácil porque no tengo que descargarlo ni nada. Y ya la hermanita Esther pues lo puede ver más fácil en YouTube, porque YouTube casi todos los teléfonos sí lo tienen. Sí. Es más fácil. Bueno, bendiciones entonces, hermano. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Que Dios bendiga a usted y a toda su familia. Hasta su invitado que tiene en su casa. Descansen entonces. Dios le bendiga. Dios lo